Enséñanos, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre eterno, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios, te damos gloria, honra y alabanza. Santo, 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 aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre del cielo, aleluya. Toma control, Dios mío, de lo que se vaya a hablar, hacer y decir, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama sabiduría, conocimiento y entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Y háblanos, Dios mío, directo al corazón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Dios mío, tu palabra. Enséñanos, Dios mío, los misterios encerrados a través de tu palabra, Señor. Revélanos, Dios mío, si es tu voluntad, Dios mío. Alabado sea Dios. Los misterios que están allí, Dios mío, ocultos en tu palabra, Señor. Ministranos, Dios mío, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Dios mío, te damos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Señor, que en tu palabra, Dios mío, venga sanidad, traiga sanidad con tu palabra, traiga liberación con tu palabra, Señor, que traiga, Dios mío, aleluya, renovación, Dios mío, aleluya, con tu palabra, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toca las almas, Dios mío, a través de YouTube, Señor, de las redes sociales, Dios mío. Rompe cadenas, ataduras y ligaduras. Y aquel que necesita sanidad, Dios mío, sánalo por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Y libéralo, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Te damos libertad, Dios mío, para adorarte, para liberarte, para adorarte, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y para adorarte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga, ¿cómo le va? Gloria a Dios. Bien, gracias a Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí en Lucas, capítulo 3. ¿Salís? Vamos a salir. ¿Lucas cuánto? Lucas capítulo 3. Santo Dios, aleluya. ¿Ahí? Gloria a Dios. Lucas 3. Capítulo 3. Santo Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. La palabra dice así. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y de Licianias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro del libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y al que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no os hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y comerá la paja y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas otras y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Gloria al Señor. Gracias, Señor, te damos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, tu amado Hijo, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Este relato en el capítulo 3 nos habla de que Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto, ¿no? A predicar y a bautizar. Como lo dice la palabra del Señor allí, a su nombre sea la gloria. Y dice que en ese año, siendo, en el verso 2, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y esto es lo que se tiene que predicar. Y esto es lo que se tiene que enseñar. Pero vemos la realidad hoy en día de que esto no se está cumpliendo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros predicamos el arrepentimiento y bautizamos a las personas para el perdón de sus pecados que pasen por las aguas, no habría tantos apartados, no habría tanto descarriado. La gente tomaría conciencia de lo que es seguir a Cristo y la gente tomaría, alabanza a Dios, tomaría en serio el camino del Señor. Sí. Vemos hoy en día, porque yo digo, tengo un cierto conocimiento y porque me han comentado, una persona muy allegada a mí me dijo, dice, yo empecé a ir a tal iglesia y fui bautizado. Dejé de ir un tiempo, pero fui a otra denominación. Y me dijeron que el bautismo de esa iglesia no servía para nada. Y me bautizaron. A esta persona la bautizaron en 3 veces diferentes y en tres iglesias diferentes, siendo evangélica. Con una vez sola que te bautices, pienso yo que... Juan hizo una vez sola. ¿No? Porque Juan bautizaba una vez sola a la persona. Y cuando los apóstoles, cuando encerraron, metieron preso a Juan, los apóstoles, dice que bautizaban a la gente. ¿No? Porque eran los apóstoles los encargados de bautizar a la gente. Aunque la palabra de Dios dice que Jesús bautizaba a más gente que Juan, pero los encargados eran realmente los apóstoles. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué digo esto? Porque si realmente nosotros enseñáramos, o los que están al frente enseñaran la palabra del Señor,
sin tapujos y sin tabúes, realmente se vería un buen núcleo de personas que buscaran de Dios y seguirían buscando de Dios. Porque le enseñarían la palabra, le enseñarían la doctrina de Cristo y le enseñarían cómo seguir a Cristo y cómo agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora vemos allí, ¿qué dice? Y fue por toda la región contigua al Jordán, o sea que fue por todo el Jordán bautizando y predicando, dice, el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecado. A su nombre sea la gloria. Ahora vemos allí que bautismo, dice allí en la Wikipedia, dice el bautismo, dice bapto o dice lavar o sumergirse. Eso es lo que significa bautismo. Dice, alabado sea Dios, es un rito de adopción y admisión al cristianismo. Dice que el verbo bautizar deriva de un vocablo griego que tiene el significado de sumergir. Eso es lo que significa bautismo. El bautismo es un sumergirse en las aguas para morir a mi vieja naturaleza, para morir a mi viejo yo, a mi vieja vida que yo llevaba. Y cuando yo emerjo para una nueva vida en Cristo Jesús, para vivir, para agradar a Cristo y no a los hombres. Fíjese hoy en día por todos los que han pasado por el bautismo. Hagamos una lista. Hagamos una lista porque si yo empiezo a pensar, si yo empiezo a enseñar lo que dice la Biblia, vemos aquí, hermano, una gran realidad que no todos aquellos que se sumergieron por las aguas hoy están en el cristianismo. Lamentablemente, hermano, están más afuera que adentro. Lamentablemente están más perdidos, alabados a Dios, que adentro, pero no es por culpa de ellos a veces. A veces por culpa de los líderes y de los que están allí al frente o de los que estamos aquí atrás, hermano, alabados a Dios, por no enseñar las Sagradas Escrituras y por no, alabados a Dios, quedarse a un tiempo más enseñando lo que dice en la palabra del Señor. Después está en el criterio de cada corazón, hermano, si siguen a Cristo en serio o no. Pero cuando enseñamos la palabra del Señor, hermano, esta es la gran responsabilidad de enseñar lo que está escrito. No solamente ponerlo por obra, sino que también enseñar a los demás para que tomen una decisión. Claro, buscarlo a Él. Después Gloria al Señor. Bautizar en el Espíritu. Después viene la otra parte. Después viene la otra. Claro. El bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, o en fuego. A su nombre sea la gloria. Para después estar sellado con el Espíritu Santo. Y después estar diciendo, como dice la palabra de Dios allí en Romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, escasez, muerte, desnudez, nada nos podrá separar. A su nombre sea la gloria. Pero eso es lo que significa el bautismo. Cuando vemos allí en el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 8 me parece, no recuerdo bien, pero me parece que sí, que cuando el etíope eunuco, hermano, descendió, que era un eunuco que era de Candacia, dice que descendía de Jerusalén porque había venido a adorar a Dios. Venía a adorar, era un eunuco, dice que venía por el camino y Felipe, hermano, se encontró en el Espíritu y dice que el Espíritu lo llevó a la base de Dios junto al carro y le dijo, Felipe, pero ¿entiendes lo que lee? Santo Dios. ¿No? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y él venía leyendo el profeta Isaías. ¿No? Y entonces le dijo el etíope eunuco, pero ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Y cuántas personas, hermano, leen la palabra y nadie les explica nada? O no entienden lo que dicen, o no entienden la palabra, hermano, y no se los explica. ¿Cuántas personas hay que entienden lo que dice la Escritura o no? ¿Y por qué no se las explican? Y dice que Felipe, hermano, empezando desde
de ese pasaje, le predicó toda la vida de Jesucristo, hermano, en un rato. Y dice que cuando llegaron a cierta agua, dice el etíope eunuco, ¿no? Dice, ¿y qué impide yo que me bautice? Y bueno, ¿y quién te impide? Bautízate confesándote todos tus pecados. Y dice que después que se sumergió en las aguas, quizás sea una cuneta llena de agua, yo no sé, dice que había aguas allí, o un tajamar. Vio que la tajamar a veces, digo, está todo lleno de barro. Sí, sí, sí. Y no se bautizó de blanco tampoco, él bautizó y se bautizó con la ropa que llevaba. Y dice que después que se sumergió y emergió, ya no lo vio más Felipe, dice que él regresó al lugar de él, dice, gozoso. Pues sí. Todo así. Y ya no se hablaba más, y no se habló más la Biblia de este tío eunuco, pero dice que regresó gozoso. Dice que él sintió el Espíritu de Dios y recibió el gozo del Espíritu, y él descendió a su ciudad gozoso por ser bautizado, alabado sea Dios, por ser un seguidor más de Cristo. Y habrá predicado, habrá sido un misionero, no lo sé, o no lo sabemos porque no lo narra la iglesia, la palabra. Pero dice que él descendió a Candace, dice, a su lugar de origen, gozoso. Y dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu y se encontró en Azoto. A su nombre sea la gloria, allí predicando el Evangelio del Señor, enseñando la palabra del Señor. Hoy vemos, hermanos, que todo el mundo predica muy lindo, predica muy bien, pero no les enseña la palabra. Porque ¿cuántas personas se quedan con dudas? ¿Cuántas? Porque no todos pueden entender lo que dice la Biblia. O no todo le revela el Espíritu. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero vemos acá que dice que vino predicando el bautismo del arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Vimos lo que significaba bautismo. ¿Y arrepentimiento? Le dice el diccionario, dice, sentimiento de pesar por una acción o una omisión pasada. O sea que arrepentimiento. Ahí está. Como nuestra vida vieja. Ahí está. Dice que es un sentimiento de pesar. Sí. O sea que nos sentimos culpables de lo que hicimos mal en lo que éramos antes. Es cierto. Por eso nos arrepentimos. Eso significa arrepentimiento. Amén. Es un acto personal Sí, Señor. que uno lleva, alabado sea Dios, a sentir ese acto, a sentir ese sentimiento de pesar, de culpa, por haber hecho algo o por haber participado por un pecado de omisión y haberlo dejado pasar. Y después, como viene la palabra del Señor, viene, redarguye, reprende y exhorta con la palabra y nos hace sentir culpables. Pero allí, hermano, no es para salir corriendo, sino para arrepentirnos y dejar todas las manos del Señor, todos los pies de Cristo y no volver más a ello. ¿Y la iglesia? Si ya pasó por eso, ¿por qué siempre tenemos que andar predicando el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento? Alabanza a Dios siempre. ¿Por qué la iglesia no se arrepiente? ¿Por qué las almas no se arrepienten? Hay hermanos, y hay personas, y hay hermanos y hermanas, o supuestamente hermanos o hermanas, que están dentro de la iglesia y siguen su misma vida común y corriente. Siendo como eran antes, pero lo único que ahora tiene el título de cristiano, pero siguen ahí, siguen igual. Que no hay un cambio, que no hay ese sentimiento de pesar, que pecan deliberadamente, que no tienen, como dice la Biblia, dice que no temen de hablar mal de las potestades superiores o de cualquier gente que está por allá arriba, ¿no? En eminencia. La iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser diferente. Y vemos que la iglesia, comparada con el mundo, está igual. Paso golpeando. Alabado sea Dios. Vemos que la iglesia está igual que el mundo. No hay ninguna diferencia. A su nombre sea la gloria. ¿Dónde está el arrepentimiento? Mire lo que sigue diciendo el arrepentimiento. Dice, alabado sea Dios. El que manifiesta el reo
con actos destinados a repasar el daño, dice, ocasionado o facilitar su castigo. Una persona, hermano, un ladrón, póngale, un ladrón, empieza a sentir ese sentimiento de culpa por lo que hizo. Porque los otros le dicen, pero ¿por qué te pusiste a robar? ¿Por qué robaste? No tenés la necesidad de robar. ¿Por qué si hiciste eso? Entonces se le genera, hermano, un sentimiento de culpa, una autoculpa. Y esa persona se empieza a desboronar o se empieza a ablandar y dice, sí, está bien, yo pequé, sí, fui yo el que robé, fui yo el que hice daño, fui yo el que entré y rompí todo. Pero ahora estoy arrepentido. Pero si un ladrón está arrepentido, ¿qué es lo que hace? ¿No vuelve a robar más? No. Es el arrepentimiento verdadero. Entonces, es lo que dice acá, que dice que el que manifiesta al reo con actos destinados, dice, a reemplazar el daño ocasionado o facilitar su castigo. Entonces, cuando él se ve descubierto o él se ve que es reprendido por otra persona, alabado sea Dios, él va y se entrega solo y dice, no, yo robé y hice daño en esa propiedad. Eso significa un verdadero arrepentimiento. Y ya no quiero robar más. Y si tengo que ir 3 años, voy 3 años metido a penitenciaría, pero ya no quiero. Y cuando sale de ahí, de esa penitenciaría, aunque sale con el título que es preso o un expreso, pero él después en la sociedad se quiere reinsertar y se inserta en la sociedad y es una nueva persona. Empieza a trabajar y los actos que él sigue, alabados a Dios, dan testimonio que realmente está por el buen camino. A su nombre sea la gloria. O sea que hay un verdadero arrepentimiento. Que ya no toma más, que ya no fuma más, que ya no roba más, que ya no viola más. Por eso digo, hay veces que es necesario que vayan ¿no? De repente a veces que vayan a la cárcel y de allí salgan buenos predicadores, ¿no? Pero que se le enseñe bien la palabra. A su nombre sea la gloria. Pero eso es lo que significa, hermano, el bautismo de arrepentimiento. Si nosotros nos acordamos de lo que éramos antes, mentirosos, estafadores, mujeriegos, hombrero no, porque digo, las mujeres andaban con uno, con otro, y a vos les gustaba a uno, o les gustaba a otro, y así andaban, ¿no? En chisme, en embriagueces, en comida, en bacanales, en cualquier cosa, hermano. Engañando a uno, engañando a otro, no haciendo caso a los padres, no haciendo caso a esto, no haciendo caso a nadie, llevándose todo el mundo por delante, ¿no? Como está la juventud hoy en día. Pero si nosotros, hermano, conocimos a Cristo, si realmente nos bautizamos en Cristo Jesús, ¿por qué seguir con todo eso arriba? Y hoy vemos la realidad, hermano, que la iglesia está con todo eso arriba. A su nombre sea la gloria. Porque esa es la realidad, hermano. Esa es la triste realidad. De que la iglesia sigue en sus mismos delitos y pecados y sigue sin arrepentimiento. Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos hay que darlos, pero de arrepentimiento. Que el que roba no robe más, que el que hurtaba no hurte más, que el que mataba ya no mate más. Por eso que tenemos que ser una nueva persona. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que si yo estoy en Cristo, tengo que ser una nueva criatura. Si yo antes era un indomable. Santo. Lo digo por mí, digo, yo era un indomable. Me querían dominar y a mí no me dominaba nadie. Nadie me dominaba. Gracias a Dios que el Señor vino a mi vida y me pudo dominar. Él supo cómo dominarme. Pero si no, no me dominaba nadie. Nadie me dominaba. Hacía lo que yo quería. Está mi señora de testigo. Y si yo tenía que echarme con una persona gorda, el doble de estatura conmigo en el fútbol,
por simple capricho nada más de quererlo voltear y de quererlo caer, yo iba y me lo topaba. Sí, Como me topé varias veces. sí. Después lo echaba. Gloria al Señor. No, en este caso no, Ah. desgraciadamente lo saqué, ¿no? Se fue de la cancha. Ah, no, se fue entonces al otro. Ay, Señor, Pero te- yo era un indomable. Claro, no importa. Pero si yo, fíjese, si ahora en Cristo Jesús, si soy una nueva criatura, ¿por qué voy a seguir siendo un indomable? Sí. ¿Por qué yo voy a seguir siempre siendo en mi vieja naturaleza si la vieja naturaleza ya no sirve para nada en Cristo Jesús? No, porque el que te tiene que dominar el espíritu. Es el ¿sabes? Espíritu de Dios. Ya la carne no me tiene que dominar más. Porque antes en mi vieja naturaleza andábamos en la carne. En la carne. Pero si ahora andamos en el Espíritu, tenemos que pensar en las cosas del Espíritu. El Señor mismo nos ayuda. Pensar en las cosas del Señor, pensar en la palabra, pensar en lo que realmente tenemos que hacer. Es cierto. Nueva criatura. Y vemos, hermano, conocemos personas que son, capaz que usted que me está viendo también, hoy van a escuchar y van a decir, sí, personas porfiadas, personas tercas, que siempre siguen en su terquedad, siguen siempre siendo porfiados, no quieren dar el brazo a torcer, porque ellos quieren siempre tener la razón y el único que tiene la razón es Cristo, hermano. Amén. Porque el único que tiene la razón es la palabra del Señor y Cristo Jesús. Nosotros, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí. A su nombre sea la gloria. Pero viene, dice que predicaba Juan todo contiguo a la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque cuando ellos entraban al agua, entraban confesando sus pecados. Pero cuando salían del agua, salían siendo una nueva criatura porque estaban preparando, tenían que preparar el camino para el Señor, el camino para después que viniera Cristo en nuestro corazón y empezar a hacer su obra magnífica. ¿De qué? De transformación de nuestro corazón y de nuestra vida. Gloria a Dios. Porque Cristo viene a transformar corazones primero dentro para después transformar y radiar todo por fuera. Amén. Es así. Amén. 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 Gloria al Señor. Santo Dios. Verso 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento y perdón, dice, ¿de qué? De pecado. Entonces, hermanos, si Cristo perdonó mis pecados, ¿por qué el enemigo viene y me refriega todos mis pecados? O me mete el dedo en el ojo porque vos fuiste esto y esto. Fuiste. Claro, fui. Pero ahora ya no lo soy más. Ahora ya saliste de la potestad de las tinieblas. Porque vos fuiste un borracho. Fui un borracho. Fui un alcohólico. Fui un fumador. Pero gracias a Dios que Cristo transformó mi vida e hizo todo nuevo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me entregué, hermano, a Cristo Jesús, yo sabía lo que estaba haciendo. Sí. Y mucha gente cuando se entrega a Cristo no sabe lo que está haciendo. Si bien yo estoy casado y tengo que estar pendiente de lo que mi señora necesita y también mi familia, o lo poco que pueda aportar lo tengo que aportar, porque tengo que tener cuidado porque Dios me entregó esta familia. Pero yo elegí esto. Sí, amén. Capaz que yo no lo elegí, el Señor ya me tenía preparado para todo esto. Pero cuando yo entré a Cristo Jesús, a su iglesia y a su camino, yo ya entré sabiendo lo que tengo que perder. Muchas cosas que perder. Yo entré sabiendo lo que era renunciar y sabiendo lo que a quién tengo que renunciar y a quién no. A su nombre sea la gloria. Pero esto lo enseñan, hermano, las otras iglesias. Esto lo enseñan los otros ministros. Ay, Señor. Porque realmente, hermano, nosotros tenemos que enseñar todo esto. Los buenos ministros de Jesucristo dicen que tenemos que enseñar todo lo que está escrito aquí. No se puede pasar nada, ni una jota, ni una tilde, nada. Todo se tiene que enseñar y todo se tiene que pasar. Amén.
Pero realmente la iglesia sabe que tiene que renunciar a todo por seguir a Cristo. Pero renunciar significa a todo, tiene que ser a todo. Y aún dice, y aún hasta nuestra propia vida. Y gloria a Dios por eso. Qué lindo, hermano, yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque digo, me gozo a veces por un gozo ajeno o por un gozo que capaz que no puede ser así, pero yo me gozo, hermano, de aquellos hermanos y hermanos que están dando su vida allá en África, hermano, o en los países, en China, en todos lugares donde se está poniendo bravo, hermano, el Evangelio. Y ellos dan su vida por Cristo. Y por cada hermano, hermana que muere o parte con el Señor, se convierte en 15, 20 o 30, se convierte en el triple o el cuatriple, hermano, o 10 veces más. Todo por eso a veces esos ejemplos heroicos, hermano, que ellos no niegan a Cristo y siguen sus pasos. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, para eso está Cristo, para el perdón de todos nuestros pecados. Y si nosotros en este caminar que nosotros llevamos, hermano cristiano, cometemos pecados, erramos, hermano, fallamos, erramos, o le somos infieles a Cristo, si yo los confieso a Él es fiel y justo, dice la Biblia, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. ¿Y quién es, hermano, aquel que puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Amén? Amén. Pero, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que si nosotros predicamos la palabra del Señor y la enseñamos tal cual como somos, empezamos a tomar conciencia a quién estamos siguiendo. Hace poco, hermano, nos vino a ver una señora, esta señora está atada, pero no quiere ser desatada. Ella lo que quiere es que uno vaya y le imponga mano, oremos por fulano, por mengano y por sultano para que los otros se conviertan. Yo estoy esperando que esa señora se convierta. Y que venga Cristo y que se convierta, entonces Dios va a hacer la obra en esa señora y después solito la otra gente va a venir. Pero fue bautizada. Y no le enseñaron lo que es el bautismo, hermano. No le enseñaron realmente que hay que renunciar a todo por seguir a Cristo. Y ya me estoy arrancando, los pocos pelos que me quedan en la cabeza me los estoy arrancando, hermano, porque digo, ya esto ya no sé ni cómo enseñar, ni cómo predicar, ni cómo enseñar lo que dice la Biblia, hermano. Porque se terminan enojando con uno, diciéndole lo que está diciendo la palabra. A su nombre sea la gloria. Mire lo que sigue diciendo. Verso 4. Como está escrito, dice. Así que está escrito. Aleluya. Entonces no hay cómo errarle a esto. Entonces dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta, ¿quién? Isaías. ¿Sabe que en el libro de Isaías dice de Juan? Ya estaba hablando antes. ¿Sabían? ¿No sabían? Isaías 40. Sí, habla. Gloria al Señor. Porque todo lo que está en la palabra tiene cumplimiento. A su nombre sea la gloria. 40. Fíjese lo que dice en el verso 3 en adelante. Dice que Jehová consuela a Sión, Dios consuela a su pueblo. 40 de Isaías, verso 1, fíjese, consolaos, pueblo, ¿qué dice? Pueblo mío. Entonces yo me tengo que consolar. Dios es que es mi consolador, Dios me consuela. Dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado, dice, es que perdonado. ¿Usted está escuchando, hermano, lo que está diciendo la palabra? Isaías está hablando de Juan acá. ¿Está escuchando lo que dice la Biblia? Amén. Dios está perdonando pecado todavía. Y está perdonando no a las personas, está perdonando a su pueblo. Amén. Es lo único que el pueblo tiene que consolarse. Sí, Señor. Porque dice ahí, hablad al corazón de quién? De Jerusalén. Amén. A su nombre sea la gloria.
Decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado. Usted no se preocupe, hermano. Sí, Señor. Usted pecó y usted quiere recibir una respuesta de Dios. El pecado, aquí es lo que estamos hablando. Estamos predicando la palabra del Señor, leyéndola, dice, pecado es perdonado. Sí, Señor. ¿Cuántas veces el Señor para hacer un milagro le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y este quién es para perdonar pecado? Santo. ¿No? Si el único que perdona pecado, ¿quién es? ¿No es Cristo? Déjame, sí, Señor. ¿Y qué le está hablando la palabra del Señor acá? ¿No le está perdonando al Señor? A su pueblo los pecados. Dios quiere sanar, Dios quiere libertar, Sí, Dios amén. quiere de vuelta, hermano, llenarnos de su espíritu. Sí, Señor. Pero tenemos que ver, hermano, que la palabra tiene que ser viva y eficaz, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Pero si el Señor nos perdona nuestros pecados, ya no podemos volver más a ellos. Por eso tenemos que hacer fruto digno de arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ahora que dice, vos que clama En el desierto. en el desierto. ¿Y de quién podrá estar hablando De aquí? Juan está hablando acá. Si no va a estar hablando de Juan el Bautista, Juan el Bautista. de lo que él iba a hacer Juan el Bautista. Bendito es tu nombre. A su nombre sea la gloria. Del pregonero de justicia. Aleluya. De que iba a venir con el poder del profeta Elías. Santo Señor. Aunque Juan no hizo ningún milagro. Claro. Solamente el único milagro fue devolverle el corazón de las personas De los hijos a la prudencia. De los hijos hacia los padres y todo a la prudencia. Aleluya, gloria a Dios. Ahora dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderezará y lo áspero allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová que lo ha hablado. Y si Dios lo habló, se tiene que cumplir. Y si ya se cumplió en nuestra vida, se va a seguir cumpliendo. Gloria a Dios. Porque no solamente para su pueblo, sino para aquel pueblo que va a venir. Gloria a Dios. Pero hoy en día, hermano, nosotros vemos y conocemos personas, hermanos, que se bautizaron y nunca le enseñaron lo que era bautismo, lo que era dejar de hacer toda su mala vida. Nada más que por querer tener número. ¿Y convertido? Si Dios no viene a llamar números a la iglesia, viene a llamar gente convertida, viene a buscar gente convertida y comprometida con Él. Y Dios nos habla directo al corazón. Y Dios son palabras de consuelo. Cristo perdona nuestros pecados. Alabado sea Dios. Pero dice que todo preparad el camino al Señor. Y nosotros le preparamos el corazón al Señor para recibir la palabra. Fíjese lo que dice allí en Lucas, de vuelta a su nombre sea la gloria. Lucas capítulo 3. Verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto. Ahora hay uno que clama en el desierto, que dice, preparad ¿qué? El camino del Señor. Y nosotros tenemos que preparar el camino. ¿Y estamos preparados? ¿Preparamos realmente el camino para que el Señor venga? Porque realmente tenemos que preparar el corazón, hermano, para que el Señor venga. Entre en ese camino y entre en nosotros, hermano, y empiece a convertir este corazón malo y perverso que uno tiene. Entonces yo tengo que prepararme, yo me tengo que preparar. Y el prepararme significa que yo tengo que empezar a prepararme y tengo que empezar a ¿qué? A sacar todo lo que a Él no le gusta que yo tenga. Orgullo, vanagloria, altanería, terquedad,
todo lo que es de la carne. Sí, sí. Malos deseos, avaricia, idolatría, de todo, hermano, lo que pueda tener en el corazón. Y entonces la iglesia, o cada uno de nosotros, le estamos preparando el camino de la palabra del Señor para que haga mella y para que nos convierta. Porque muchas personas vienen sin prepararse. Por eso a veces se van molestas. Por eso muchas veces se van enchinchados o cuando en pleno culto, como nos pasó hace mucho ya, en pleno culto, hermano, nos pararon un culto porque se manifestó esta mujer. Porque nos paró un culto. Sí. Yo no podemos, aparte la Biblia dice que no podemos mentirnos, no podemos mentir porque la palabra de Dios lo dice y nos ampara y nos avala. Aparte estábamos. No es mentira porque estábamos presentes. Claro, por eso digo, estás tú de testigo también. Digo, nos pararon el culto y quería discutir y que esto y que el otro, pero hermana, está la palabra. Es la palabra la que nos... Pero nos enfoca tanto a veces la palabra y cuando no preparamos el corazón, nos molestamos y esta carne se molesta. Se molesta, sí. ¿O va a decir que no se molesta cuando nos dicen unas 4 o 5 verdades por la palabra, ¿no? Por la palabra. Amén. Se molesta, sí. Esta carne se molesta porque nos pincha en el lugar donde nosotros le estamos haciendo falta al Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora seguimos. Y después los locos somos nosotros. Y no está el Espíritu. Gloria al Señor. Dice, preparad el camino del Señor. Entonces, el pueblo, hermano, tiene que preparar el camino. Y no solamente nosotros tenemos que andar preparando a toda la gente en el conocimiento del Señor, sino que yo también me tengo que preparar para allanar el corazón, para allanarle el camino, para que no haya nada, hermano, de estorbo, que sea de estorbo al Espíritu de Dios, que obre, para que obre en mi vida y para que obre en su vida. Porque Dios, ¿qué dice? Dios humilla al que se enaltece, ¿no? ¿Y a quién exalta? Al humilde. Al humilde. Y si uno viene preparando el corazón, uno viene preparado para recibir la palabra, la exhortación de consuelo o de reprensión o lo que sea, pero uno tiene que preparar el corazón. Uno se tiene que preparar para la palabra. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Dice, todo valle se rellenará. O sea que lo va a dejar plano. Y se bajará todo monte, dice, y collado. Y los caminos torcidos, ¿no? Aquellos que son pura curva, van a ser ¿qué? Enderezados. Porque nuestros caminos son pura curva. Son como la carretera que va desde Mendoza a Chile. Subiendo la cordillera y bajando, que es todo así, todo en zigzag. Bueno, así, hermano, el camino del hombre todo. De toda aquella persona que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque en esta curva, en vez de seguir de largo, no, voy a pasar por acá, lo voy a esquivar esto, porque yo quiero seguir con esto, con lo otro, con la altanería, yo quiero seguir con esto. Por eso, hermano, Cristo, cuando viene Cristo, allana todo, saca todo lo áspero, saca todo lo que es vil, todos los montes. A la Dios se va a allanar todo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que hace todas esas cosas, hermano. Yo tengo que preparar el corazón para la palabra. Y también tengo que preparar mi vida, hermano, para empezar a dejar todo lo que Cristo me dice que tengo que dejar. Amén. Para ser, ¿qué? Una nueva criatura. A su nombre sea la gloria. Y verá, dice, significa que va a ver que toda carne la salvación de Dios. Y van a ver las personas, toda carne va a ver la salvación que hizo en mi vida Cristo. Santo. Y va a ver en su vida también la salvación que Cristo va a hacer, porque Dios la va a transformar. Pero ¿cómo queremos que Dios nos transforme, hermano? Sin dejar esto, sin dejar lo otro, sin dejar la altanería, sin dejar la porfiadez, la terquedad, sin dejar andar en la carne.
Es una lucha continua, hermano. Sí, Nuestra alma sí. que combate nuestros cuerpos, dice, en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que en nuestra carne que todavía siguen aflorando y tiene que ser un combate. Es cierto. Amén. Lamentablemente estamos en este mundo y tenemos que trabajar y tenemos que andar para arriba y para abajo. Pero tenemos que hacernos de la idea de que si queremos agradar a Cristo, tenemos que empezar a dejar todo lo otro, lo secular, para empezar a buscar de Cristo y llenarnos más de Él. Sí, Señor. Porque si no, ¿cómo Dios puede obrar en una persona, hermano, si no se conecta con Él? A su nombre sea la gloria. Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por Él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y a quién le diría esto Juan? A los fariseos, a los escribas, a los saduceos que salían para ser bautizados por Él. Pero como ella sabía todas las cosas, por eso le decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir, soy un hijo de Dios, o soy una hija de Dios, o hace años que estoy metido en el Evangelio. Pero ¿y nueva criatura? Pero nueva criatura, consagrada para Dios. Hoy, Señor. Dice, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Y cuántas personas hay que dicen, sí, pero yo tengo años en el Evangelio? Y si tienen años en el Evangelio y siguen obrando en la carne. Y siguen andando en la carne. Miren, nosotros hemos pasado de todo y hemos probado de todo y hemos visto cada cosa. Hermanas que dicen, no, dice, pero el Señor en sus razonamientos y en sus dichos, hermano, pueden ser que estén cerquita de Dios, pero después, hermano, con los hechos, y pasan echados de todas las iglesias, la han echado de todas las iglesias. Entonces, hermano, ¿qué comunión podemos tener con Dios, hermano, cuando las personas te echan de un lugar o de otro? No siempre los otros van a tener la culpa de los que te están echando. Tenemos que empezar a ver lo que dice la Biblia y hacer fruto digno de arrepentimiento. ¿Dónde está la nueva criatura? Por eso, gente que son indomables, hermano, y siguen indomables dentro del Evangelio, Dios los deja quietos, Dios los abandona. Le estoy predicando yo, hermano, que antes en mi carnalidad y cuando estaba fuera de Cristo era un indomable, pues mi señora sabe lo que era yo. Y continuás ahora, hermano, que el Señor me está agilizando un poco, me está sacando, me ha domado pila, pero me va a seguir domando porque todavía tengo muchas cosas todavía para dejar. Amén. Gloria al Señor. Verso 9. Ahora dice, y ya también el hacha dice que está puesta. Vio que todos estos pasajes nosotros siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos predicado. ¿Cuántas veces? Sí, muchas veces. Pero el Señor siempre tiene sus momentos para hablar. Y ya también el hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dice, se corta y se echa en el fuego. Y esto va para la gente que está dentro de la iglesia y que sigue con su misma terquedad, y el Señor dice que está puesta el hacha. El hacha está para cortar y desgajar. Y esa con un golpe nomás va hasta la raíz. Dice. Por eso gente que realmente anda por ahí, que dice ser cristiano y no lo es, hermano. ¿Por qué? Porque el hacha ya está puesta. Y si Dios te cortó, ¿quién te puede traer a Cristo? ¿O quién la puede traer a Cristo si no el mismo Dios que la vuelva a injertar? Porque tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Porque los frutos dignos de arrepentimiento tienen que estar, hermano. A su nombre sea la gloria. Y respondiendo les dijo, verso 10. Ahora,
Qué lindo, ¿no? Cuando la gente empieza a preguntar. Qué lindo, sí. ¿No? En el verso 10 que dice, y la gente le preguntaba. Ahora, ¿qué le preguntaba? Diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y la gente le preguntaba, porque se había encarado a los fariseos, a los saduceos y a todo el clan, hermano, de lo que gobernaba el pueblo. Lo había encarado y le había dicho generación de víbora. Entonces el pueblo, hermano, ¿dónde se quedaría? Hubiese pensado, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y aquí empieza la tarea del nuevo cristiano, de la nueva criatura. Ahora, ¿qué dice allí? Y respondiendo le dijo, ¿el que tiene qué? Dos túnicas, dé al que no tiene. dé al que no tiene. Y el que tiene para comer, haga lo mismo. Ahora, le estaba hablando acá el Señor, ¿de qué? El que tiene dos túnicas, de una. Como diciendo, tú no te quedes sin nada, da una y quédate con otra. Y hay personas, hermano, que me porfiaron, cuando les predicábamos esto, me porfiaban, no, yo si tengo que quedarme sin nada, yo quedo sin nada. Para dar, yo doy todo. Mira vos. ¿Estás segura? Sí, porque a mí me enseñaron así y así soy, y así sigo. Bueno, sigue así. Hoy está apartada. Hoy cerró las puertas del Evangelio, lo cerró todito totalmente. Y todo por miedo a contraer el virus. Supuestamente está congregando en otra iglesia, pero no sé hasta dónde o hasta qué verdad hay de todo eso, no sé. Pero acá está hablando de que el que tiene dos túnicas, dé una. Por ejemplo, si yo tengo 3 camisas y uso dos y una me queda de repuesto, ¿para qué alimentar a las polillas? Yo tengo que darla. Porque es algo que está escrito. ¿Sabe que lo dice en Isaías también, hermano, esto? ¿Sabía eso? Creo que lo leí, sí. Tengo unas, no quiero mentir, pero tengo una simple idea. Bueno, vaya al capítulo 58. 58. No, pensé que sí. 58. 58 de Isaías. 53, ¿qué dice entonces? El 53 Es los sufrimientos del siervo de Jehová. Santo Dios, aleluya. 58. 58. En el verdadero ayuno allí. Alabado sea Dios. Amén. Ahora dice, vamos a ir de todo porque está todo lindo este capítulo. Ahora dice 58.1, dice, clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Acá cambió la cosa. Y acá está hablando del verdadero ayuno. Acá dice que tenemos que clamar a voz en cuello, alabado sea Dios, y que también tenemos que no solamente clamar a voz en cuello, sino que tenemos que alzar la voz. ¿Y a algunos no les gusta que el pastor grite? ¿Qué dice ahí? ¿Y alza qué? Y alza tu voz. ¿Por qué? Porque antes no había parlante, hermano. Antes tenían que gritar los que predicaban la palabra de Dios para que a 1 metro o a 3 metros, ya cuando había tanta multitud, se ponía un interlocutor, hermano, que escuchaba y repetía. Y así iban. Habían varias personas que predicaban a tanta multitud. ¿Y por qué escuchaban siempre a todos los mismos? Porque el que estaba predicando a cierta distancia escuchaba a uno y comunicaba a los otros para que escuchaba. Y a cierta distancia también
volví a escuchar y seguían hablando lo mismo. ¿Vio cómo el Señor a veces le daba sabiduría a la gente para predicar? A tanta multitud, hermano. Entonces dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia. ¿Y qué tenemos que anunciar al pueblo de Dios? Su rebelión. Su rebelión. Y a la casa de Jacob, su pecado. Por la rebelión de su pecado. Y cuando nosotros predicamos, hermano, la palabra de Dios, no estamos predicándole al pueblo, no le estamos predicando a la palabra del Señor al pueblo para edificar al pueblo, pero también para, si viene una palabra dura, hermano, es para reprensión del pueblo también, pero no es para mal. Y a veces se la agarran con nosotros porque somos duros, porque no tenemos amor, porque si tocamos tantos temas no tenemos amor por las almas, que esto y que el otro, que para aquí y para allá. Y no dice acá que tenemos que anunciar al pueblo su rebelión y en la casa de Jacob su pecado. Predicando la palabra de Dios, ¿qué es lo que le revela al pueblo que escucha? Y hay muchos pueblos que no está, como decíamos hoy, no ha preparado su corazón para buscar de Dios. Este se la agarró conmigo. Porque lo primero que dicen, este se la agarró conmigo, este ya preparó, no sé quién le dijo que venía, o este ya preparó algo porque se la está agarrando y se la ha ensañado conmigo. Y a veces a mí me pasa. Porque es así. Porque cuando uno no prepara el corazón para el Señor, para la palabra, empezamos a pensar todo en la carne. Y esto es el Espíritu de Dios que nos ve, hermano, y nos revela. Hoy era las 2:30, hermano, y ni sabía ni el tema que iba a predicar. Porque no sabía nada que iba a predicar. Porque no tenía ni idea lo que iba a hablar. Y bueno, lo único que dije cuando me levanté de allí de la cocina para venir para acá, bueno, Señor, dame la palabra que tú quieras. Muéstrame y háblame. Y estaba todo un buen rato acá en la computadora y nada, hermano, nada. Y me tiré a orar y nada, y meditaba hasta que agarré la Biblia, así, después ahí sí me llegó el pasaje. Pero el Señor trata, hermano, con cada uno de nosotros. Pero tenemos que ir a fondo. Tenemos que ir a fondo. Pero nosotros tenemos que anunciar, dice, al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios, de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Cuántas veces uno puede haber ayunado y el Señor todavía no nos ha respondido por ese ayuno? Humillamos nuestras almas, dice, y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. A su nombre sea la gloria. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día aceptable a Jehová? ¿Y cómo ayunamos nosotros? ¿Cómo ayunamos? Porque no solamente, Señor, yo este día lo voy a declarar y lo voy a ayunar para ti. Todas estas horas voy a ayunar para ti, para que tú me des sabiduría, para que tú me des conocimiento, para que tu presencia venga sobre mi vida, me sane, me salve, alabado sea Dios, y te quiero sentir cada día más. Pero estoy orando, estoy clamando a voz en cuello, pero después me levanto, hermano, y estoy tomando mate, conversando con fulano, conversando con mengano, la casa llena de gente o la casa llena de bochinche, o mirando el celular o mirando esto. Hay que desconectarse.
Porque para que Dios empiece a hablar, hermano, tenemos que desconectarnos con el mundo. Tenemos que, dice la Biblia, allá en Mateo, dice, y cerrada cuando ayunéis, no sea como los austeros que ayunan y demudan su rostro para ser vistos. Ustedes tienen cerrada la puerta atrás de sí, y aquel que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Y entonces hay que desaparecer para ayunar. Y el pueblo no ha entendido todo esto. Y no hemos entendido que para ayunar y que para estar en la presencia del Señor y para hacer las cosas de Dios, tenemos que desconectarnos del mundo y desaparecer del mapa. Para estar en comunión con Dios, si no, ¿cómo nos puede Dios obrar, hermano? ¿Cómo Dios nos puede comunicar las cosas? Si estando, vamos a estar miti. Vamos entendiendo lo que es realmente el estar consagrado a Dios y el estar siendo fruto digno de arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Mire lo que sigue diciendo. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y esto no es todo en secreto que se tiene que hacer. Todo en oración. Lo que si nos faltará. Si nos faltará no solamente meditar, si nos faltará enseñar, hermano, y aprender del Señor. Dice, no es que partáis el pan con el hambriento, dice, y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veáis el desnudo lo cubráis y no te escondas de tu hermano. Y hoy estábamos hablando que el que tiene 2 túnicas, hay que dar una. ¿Y cuántas personas, hermanos, que están desnudos, hermanos, y ni siquiera le damos algo para que se cubra? Y el que tiene que comer haga lo mismo, ¿no? Pero cuando en la iglesia hay problema, cuando la iglesia tiene problemas, ¡bum! Hermano, declaramos ayuno porque vamos a ayunar por fulano, por mengano, porque hay una rebelión en la iglesia. Y se está ayunando, hermano, para contienda y debate. A su nombre sea la gloria. Les digo, hermano, esto, ¿saben por qué? Porque nosotros lo podemos decir con autoridad porque lo pasamos. Porque ayuna la iglesia cuando tienen ayuno congregacional. Esa iglesia ayuna para debate y para contienda, porque no ayuna para más nada. Después todo el mundo cuando tiene, el pastor, hermano, le pide para que ayunen, para que oren, para que hagan cadena de oración o ayuno en sus casas, para estar orando por la iglesia. Ay, no, a mí tengo un fuerte dolor de cabeza. Ay, yo no puedo porque el estómago, porque esto, porque el otro. Puras excusas, pero cuando hay que ayunar, hermano, cuando hay un problema en la iglesia, todo el mundo ayuna. ¿Y dónde están aquellos que les dolía la cabeza y el estómago? ¿No dice la Biblia que tenemos que hablar verdad cada uno con nuestro prójimo? ¿Y por qué estamos mintiendo? No mintáis los unos a los otros, hermano. Y entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios esa? ¿Estamos siendo nueva criatura? ¿Estamos teniendo fruto digno de arrepentimiento? ¿Preparando el corazón para el Señor? ¿O realmente sigo en mi vieja naturaleza? Vamos a Lucas, nuevamente capítulo 3. Ahora dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también, dice, unos publicanos para ser bautizados. ¿Quiénes son los publicanos? Mire, personas que estaban en atención al público, porque eran publicanos, porque estaban atendiendo al público. Por ejemplo, los recaudadores de impuestos. O sea, los jefes de la UTE o de todo lo demás. No tengo nada contra ellos, pero digo para que entendamos.
¿no? Los que están cobrando la UTE, la OCE, los que están todos ahí, trabajando para el orden público y en la Junta y todo lo demás. Entonces vinieron los publicanos, porque fueron movidos, fueron tocados por la palabra de Juan allí, el Bautista. Y diciendo, ¿y entonces nosotros qué hacemos? ¿Qué haremos? Dice, maestro, ¿qué haremos? Verso 13, él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. ¿No? Le estaba hablando a los publicanos y le estaba diciendo, no exijan más de lo que está estipulado para cobrar. Por eso no querían hincharse. Por eso los publicanos, cuando Cristo le predicaba a los publicanos, el pueblo decía, no, pero este que es un pecador, que esto, que el otro, pero si se convierte, hermano, Mateo se convirtió, era un publicano. Estaba en el banco de los tributos públicos. Y él le dijo, sígueme, y él lo siguió. Pero Juan le estaba diciendo a los publicanos, no exijáis más de lo que está debido. ¿Y cuánto hoy, hermano, están exigiendo más? Exigen, exigen y exigen. Pero ellos no dan tampoco. A su nombre sea la gloria. ¿Y en la iglesia? ¿Qué es lo que está exigiendo Dios al pueblo? Que no se olviden de Él. Y Dios exige, porque Él es el único que puede exigir. Que tenemos que traer las ofrendas, que tenemos que traer el diezmo, lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra. Pero no podemos exigir más de lo que está estipulado. Es lo que dice la Biblia. Y si yo estoy en mi trabajo, de repente estoy cobrando, soy un cobrador. Yo no puedo cobrar. Si me dan para cobrar una boleta con 10 pesos, yo tengo que cobrar 10 pesos. Y después de ahí me van a dar lo que realmente valió el mandado. Pero estos cobraban mucho más, cobraban intereses. Le daban, no, hay que venderlo en 50 pesos. Bueno, Claro, ¿y cuánto vale? Esto vale 300 pesos. Dije, no le gano nada, ¿no? Y no le gano nada todavía, le gano una chirola nada más. Y le estoy diciendo más o menos que lo que le está diciendo un comerciante, hermano, aquí a la vuelta, hoy en día. A su nombre sea la gloria. Sigamos por un momentito más. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Los soldados romanos vinieron, hasta los soldados ya se estaban pidiendo, ya estaban enderezando el camino de él. Y dice, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Ahora dice, no hagáis extorsión a nadie. ¿Sabe lo que es extorsionar a alguien? Obligar a alguien a hacer algo que no quiere. O algo así. Sí, algo de eso. Pero dice así, acción y resultado de usurpar una cosa o una persona sirviéndose de la violencia y la intimidación. Es lo mismo. Sí. A su nombre sea la gloria. Dame para acá. Ella me la dio voluntariamente. Sí. Pero si ella dice o pone resistencia y no me la quiere dar, dámela. Dámela, te digo, Sí. cuento lo que yo sé de vos. Ay, es una extorsión. ¿Yo? Eso ya estás extorsionando. Y estás queriendo obtener algo, un beneficio de la otra persona a costa de lo que uno sabe o de lo que uno vio. Si esta boquita hablara de lo que yo sé de vos, y entonces después no de la carne empieza a entrar el chucho.
Pero acá dice la Biblia y está hablando de que el pueblo, hermano, tiene que empezar a cambiar. Si nosotros nos bautizamos y nos consagramos para Dios, el pueblo tiene que cambiar y tiene que ser fruto digno de arrepentimiento. Y ahí vemos que el pueblo, hermano, no está haciendo lo que realmente Dios está pidiendo que haga, que hacer. Sí, amén. Porque si realmente somos una nueva criatura, si las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, ¿por qué voy a seguir con cosas, hermano, con artimañas encima todavía de mi vieja naturaleza o mi vieja personalidad? Porque para eso era el bautismo, hermano. Claro. El bautismo del arrepentimiento, el bautismo para el perdón de pecado. Porque si no, ¿cómo Dios puede, hermano? Tenemos que pensar una cosa. Si no, ¿cómo Dios puede bautizar con Espíritu Santo de Dios y fuego a una persona que anda en la carne? Es imposible, no puede. Porque primero viene el Espíritu Santo y lo bautiza. Pero si la persona no cambia, ¿qué le pasó a Saúl? ¿No desobedeció al mandato de Samuel? ¿Y qué hizo Dios? ¿No lo entregó a los verdugos? ¿No se fue el Espíritu de Dios de él y se reposó en David? Y dice que un espíritu inmundo lo atormentaba de día y de noche. Y el ungido de Dios, hermano, que era David, venía y le tocaba el arpa y los demonios se iban de la persona. ¿Por qué? Porque el ungido de Jehová tocaba el arpa. Porque como estaba el ungido de Dios y estaba el Espíritu de Dios, hermano, Santo. los demonios se tenían que ir. Y sí. Gloria a Dios. Fruto digno de arrepentimiento. Es lo que tenemos que hacer toda la iglesia. Y consagrarnos cada día más al Señor. Y empezar a morir para las cosas del mundo y empezar a vivir para las cosas del Señor. Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros, sus hijos, nos consagremos más a Él. Preparemos. Porque Y Él empecemos viene. a prepararnos para irnos porque Dios está a las puertas. Sí, porque Él está a las puertas. así nomás no te lleva. Pero Él está a las puertas. Tenemos que empezar a consagrarnos. Tenemos que empezar a hacer fruto digno de arrepentimiento. Es lo que dice la Biblia. Amén. Y ya vemos que desde antes, hermano, de que Cristo empezara a predicar y a enseñar, ya Juan lo estaba predicando y lo estaba diciendo. Que el pueblo tiene que preparar su camino, el preparar el camino para que venga el Señor sin ningún impedimento. Y empiece a orar sin ningún impedimento, hermano, en cada persona. Por eso dice, el tiempo es ahora, el tiempo es aceptable. Es tiempo de empezar a buscar de Dios, hermano. Es tiempo de empezar a consagrarnos cada vez más a Dios y a hacer fruto digno de arrepentimiento. Y de empezar a buscar más de Dios. Y si tenemos que desaparecer de nuestras casas, desaparecer no significa de cometer una locura. No. Desaparecer, hermano. Empezar a encomendar un día X destinado, usted y el Señor. Usted y Dios, y destinado para Él. Y bueno, dedíquese, enciérrese, haga lo que quiera, haga un pozo, tírese a un aljibe sin agua, ¿no? Y pase tiempo con Dios. Porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios está buscando y lo que Dios quiere que el pueblo sea eso, hermano. Haga eso, que le sea obediente a Él. Sí, amén. Si Dios perdonó nuestros pecados, y Dios perdona, en su inmensa misericordia Dios nos perdona y nos levanta, nos restaura. Sí, Señor. ¿Y qué estamos haciendo para Él? Si Dios lo que nos pide es que nos consagremos cada día más a Él. Léase y medite en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, en el Sermón del Monte. Y que seamos obedientes a su palabra nada más. Y después, todo, dice Mateo 6:33, y todo viene por añadidura.
Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Hay un problema, o se suscita un problema, o uno mira la cara de las personas y empieza a oler problemas. Lo que hay que hacer, rodillas, hermano. Sí. Un té de rodillas. Empezar con los té de rodillas. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, levantarse, volver, ir, hacer una cosa a la otra y volver de vuelta. 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, hasta que después lo secular deje de lado, hermano, y estemos completamente invocando el nombre del Señor y trayendo las almas, hermano, a los pies de Cristo. Y peleando y guerreando por las almas. Sí, amén. Porque esos son los guerreros de oración. Sí. ¿Sabe que el hermano Gigi Ávila, hermano, le pagaba, porque él tenía guerreros de oración? Pasaban las 24 horas orando. Y estaban ahí y él les pasaba una mantención, hermano. Les pasaba, no sé si mandaba dinero o los mantenía, pero ellos estaban continuamente orando porque eran guerreros de oración. Yo no quiero decir de que copiemos a lo que hizo el hermano Gigi, ¿no? Porque Dios lo guió a hacer eso. Pero ¿y nosotros por qué no poder guerrear, hermano? Por las almas, principalmente por nuestras almas y por las almas que tenemos al costado, alrededor. Si nos ha hecho libres, Señor, tenemos que hacer. Y después Para por toda la libertad ciudad. de las almas. Porque los grandes avivamientos, como muchos de los predicadores están diciendo hoy en día, que va a venir un gran avivamiento, está primero en uno. El ser avivado en las cosas del Señor. De uno, sí. No tenemos que venir a la casa del Señor a comprar leche y miel sin dinero, Sin dinero, sí, sí. sin nada. Y bueno, gloria al Señor. Isaías lo dice. Isaías 53. 55. Bueno, ¿por qué estoy con el 53? Léelo. Lo voy a leer. Medita. Meditar, Voy a meditar. porque si Estoy está con con el él. 56. Sí. Por eso, hermano, Amén. fruto digno de arrepentimiento. La iglesia lo que necesita, hermano, fruto digno de arrepentimiento. Todos los días es necesario ser fruto digno de arrepentimiento, pero es necesario buscarlo a Él, Sí. buscarlo a Dios, Gloria a buscarlo en Dios. su inmensa misericordia, Santo Dios. buscar al Cristo de la gloria. Gloria a Aleluya. Dios. Amén. Santo Dios, aleluya. Gracias. Por eso, hermano, es necesario que atendamos más y pongamos más diligencia en las cosas del Señor, Sí, amén. porque a su tiempo vamos a cegar, a su tiempo vamos a cosechar, hermano, lo que realmente tiene Dios para nosotros. Sí. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Señor, te damos gracias. Bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Santo Dios. Gracias, Señor. En el nombre Padre, te pedimos, Señor, en el en tu inmensa misericordia, Dios mío, que nos limpie de todas nuestras maldades, Señor. Amén. Y que nos ayude, Señor, a ser fruto digno de arrepentimiento. Señor, aleluya. Sabemos, Dios mío, que tú estás siempre trayendo palabra a nosotros, Señor, para edificación, para exhortación, para reprensión. Amén. Pero hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayude, Dios mío, a entender realmente lo que es hacer fruto digno de arrepentimiento. Señor, a cambiar de vida. Señor, hasta ahora no nos habían predicado así de esa manera. En el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra y alabanza.